Shalom y bendiciones para todos y para todas. Damos gracias al Eterno que nos permite poder estudiar una porción más y como es de costumbre he querido traer una reflexión de esta parashá Mexorá que traduce como leproso o aquel que sufre de Zarat. Y de allí he querido compartir esta reflexión de lo que representa la Zarat y qué hay detrás de la Zarat. Para ello vamos a leer en Levítico capítulo 14, versículo 1 al 4. Dice la Torá: Habló Adonai a Moisés diciendo: Esta será la ley para el leproso, el día de su purificación. Será traído al sacerdote. El sacerdote saldrá fuera del campamento, y si al examinarlo el sacerdote, he aquí la llaga de lepra del leproso ha sido sanada, el sacerdote ordenará que se tomen 2 avecillas vivas limpias y madera de cedro, púrpura e hisopo para el que se purifica. Entonces acá vemos ya el proceso de la purificación de una persona que ha experimentado un tiempo de Zarat. Dice, esta es la ley para el leproso. Y aparece la expresión Mexorá. Recordemos que Mexorá es la persona que sufre de Zarat y se conoce como leproso, de allí el nombre de esta parashá. Ahora bien, dentro de Mexorá está implícito el trasfondo de lo que realmente sucede para que una persona pueda incurrir o ser afectado de Zarat. De hecho, la expresión Mexorá tiene relación con la expresión Moxi, que significa sacar, y Ra, que significa mal. Entonces, cuando hablamos de Mexorá, tiene relación con la expresión Moxi Ra, que significa sacar mal, y tiene que ver con hablar mal de alguien. De hecho, se conoce también como Moxishen Ra, que es el que difama de alguien o el que saca a relucir lo malo de una persona. Así que este mismo texto de Mexorá nos muestra realmente el trasfondo de por qué una persona experimentaba esta enfermedad espiritual como Zarat. Y tenía que ver principalmente con el hecho de difamar, el hecho de hablar mal de alguien o lo que tiene que ver con la Lashon Hara. Muchos dicen que más allá de que Zarat pudiera traducirse como lepra, no es la lepra que comúnmente se conoce hoy día, la lepra médica de hoy día. Va más allá de la lepra, porque era algo sumamente más fuerte de lo que se conoce hoy como lepra. Era algo espiritual, al punto que no solamente afectaba a las personas en forma de hinchazón, erupción, mancha blanca o como especie de tumor, sino también que la misma enfermedad afectaba las ropas de las personas por medio de hongos o moho, y también las casas de igual forma a través de hongos y moho. Entonces era algo que afectaba la vida de la persona, no solamente su cuerpo, sino también sus pertenencias. Por eso la Zarat no era cualquier cosa, era una enfermedad espiritual y que venía como consecuencia de lo que la persona hacía con su lengua. Algunos pensadores, comentaristas judíos, han entendido la Zarat de varias maneras, y de hecho el Talmud enumera 7 razones por las cuales una persona podría estar infectado o afectado por esta enfermedad llamada Zarat. Y algunos motivos o razones eran los chismes
que tienen que ver con la lengua, asesinatos, que aunque de alguna forma hablamos de cuando alguien pudiera matar a otra persona, el mayor asesinato que hacemos muchas veces también es con la lengua. Perjurio, que también es con la lengua, relaciones sexuales prohibidas, la arrogancia, el robo y la envidia. Eso lo dice el Talmud en el tratado Araquín 16a. Entonces, estos comentaristas expresan que puede haber muchos motivos por los cuales una persona pudiera experimentar esta enfermedad espiritual llamada Zarat. Sin embargo, acá vemos que luego de que esta persona pudiera de alguna manera ya ser sanada, debía entonces presentarse al sacerdote y de esta manera llevar una serie de requerimientos. Dice la Torá que iba a llevar 2 avecillas vivas limpias, madera de cedro, púrpura o carmesí, y también iba a llevar hisopo. ¿Ok? Hisopo. Eso era lo que iba a llevar esta persona que de alguna manera necesitaba ya ser completamente limpiado. Ahora, ¿qué representan estos elementos? ¿Por qué tenía que llevarlo? Y cuando evaluamos todo esto, nos damos cuenta que es muy diferente a las demás ofrendas que se presentaban. Normalmente la demás ofrenda era un cordero o eran otros animales. Y acá vemos más bien que son 2 aves. Y estas aves o estos 2 pájaros eran muy particulares porque producían sonidos continuos. Eran aves como que siempre estaban chirriando, cantando y todo esto. Y algunos comentaristas dicen que estas aves andan de un lugar a otro, volando y chirriando. Y estas aves vienen a representar a la persona que cometió la Lashon Hara. Así como el ave va de un lugar a otro chirriando, así también la persona que incurrió la Lashon Hara y por eso tuvo Zarat, iba entonces de un lugar a otro diciendo, platicando, comentando cosas negativas de su prójimo. Entonces, durante la purificación, las aves le iban a recordar a esta persona que es Mexorá, que está recién salido de su enfermedad, lo que hizo. Y de esta manera entonces no volver a incurrir en el mismo error. Recordemos que una persona que comete la Lashon Hara asesina a 3 personas. A la persona del que habló, a la persona que le dijo y a sí mismo. Entonces, la importancia de poder cuidarnos y de allí lo que esta persona hacía. Lo otro que llevaba era madera de cedro. Y recordemos que el cedro es un árbol de un enorme tamaño. ¿Ok? Es un árbol gigante. Crece a una altura pero inmensa. Y este árbol de cedro, o la madera de cedro representado en este árbol, se asemeja al hombre que se comportó con soberbia, que se comportó con altanería al hablar de su prójimo. De hecho, el salmista hace una relación con el cedro que crece en el Líbano, hablando del justo cuando obedece la Torá, que florece como la palmera y crece como el cedro. Pero en este caso habla del cedro como alguien que se comporta con soberbia, con arrogancia, con altanería, al punto de atentar contra su prójimo. Lo otro que se llevaba era lana carmesí. ¿Y por qué una persona, para ser precisamente ya purificado completamente y curado de su enfermedad, debía presentar lana carmesí? Porque él debía humillarse de su arrogancia.
Y este color carmesí, normalmente el color lo sacaban precisamente de un gusano. De un gusano extraían este color carmesí para teñir la lana. Ahora, ¿qué nos está diciendo el Eterno? Nos está diciendo que no debemos ser orgullosos ni soberbios contra el prójimo, porque recordemos que hasta un gusano fue creado antes que nosotros. De hecho, el profeta Isaías habla del pecado y lo conecta con el carmesí. Y él dice, si fueren tus pecados rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces el carmesí también representa el pecado, lo malo. Lo otro que también se llevaba era el hisopo, porque recordemos que a diferencia del cedro que crece a una altura inmensa, el hisopo más bien tiene las características de ser una planta muy pequeña. Y a diferencia del cedro, que representa el orgullo, la altanería, el hisopo más bien representa lo contrario, representa más bien la humildad. Por eso la importancia de que lleves también cedro, pero también lleves hisopo. Y es lo último que se menciona allí, en lo que se pedía o lo que se requería para este proceso. A la final, ¿qué es lo que demanda el Eterno? Que podamos entonces ser humildes. Y la humildad nos permite reconocer nuestras faltas para no incurrir entonces nuevamente en ese error. De hecho, Primera de Reyes 4:33 habla de que disertó acerca de los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. Entonces, este hisopo era una planta tan pequeña que crecía por las paredes. Y creo que eso es lo que el Eterno nos está diciendo. Que a pesar de que incurrimos en esa falta, que cometimos arrogancia, soberbia, a la final debemos aprender a ser humildes. Y lamentablemente hay muchos casos en la Escritura. Por ejemplo, en Segunda de Crónicas 26, 19 al 21 vemos el caso de una persona llamada Usías, quien tomó un incensario en su mano para quemar incienso, pero él se irritó por medio de su orgullo, de su arrogancia. Y dice que cuando él se irritó con los sacerdotes, dice que la lepra le brotó en la frente. Y dice que de esa misma forma murió. Tuvo lepra Saraad hasta el día de su muerte. Vemos también otro caso de un hombre llamado Naamán, que también, basado en su orgullo y en su arrogancia, también le dio lepra, era un hombre leproso. Y la forma como el Eterno trata con este hombre es precisamente al ser sumergido 7 veces en el río Jordán. Cada vez que este hombre de alguna forma entraba en esas aguas, una y otra vez durante 7 veces, era matando su orgullo, matando su ego y llegar a una completa humildad. Por eso 7 veces, porque representa lo perfecto, representa lo completo. Y el Eterno hace una obra perfecta en nosotros, hasta que no nos dobleguemos, hasta que no matemos el ego, el orgullo, la arrogancia, la prepotencia, y aprendamos a ser humildes. El Eterno va a seguir entonces procesándonos. Entonces esta enfermedad era tan fuerte, por eso estos elementos que se llevaban y su significado espiritual, hoy día quizás a muchos no le da zarat. Dicen los rabinos que el nivel espiritual de las personas está tan bajo que ni siquiera el zarat les toca. Pero a pesar de que no nos da zarat, pudiéramos a veces incurrir en la Shon Hará y activamos cosas en el plano espiritual. Pueden haber otras enfermedades que nos dañan y perjudican nuestro cuerpo y debemos cuidarnos. De hecho, algunos eruditos modernos y que son médicos han identificado, por ejemplo, algunos síntomas de Saraat como el vitiligo,
como el psoriasis, que son enfermedades también que producen manchas, escamas plateadas gruesas y que afectan la piel. Hasta hoy día muchos no se explican el por qué de pronto una persona puede sufrir de vitiligo. Y es algo bastante fuerte que la persona de alguna manera le afecta en su autoestima, pero pudiera ser eso motivo de algo que espiritualmente se activó. Así como otras enfermedades que no precisamente es el vitiligo, pero son otras más que padecemos y que muchas veces son como consecuencia de lo que decimos con nuestras palabras. Un cáncer, otra cosa. Nos hemos dado cuenta que personas que han maldecido, personas que han activado cosas con sus labios, han terminado entonces prácticamente muertos. Y creo que debemos aprender. No en vano dice la Escritura en Deuteronomio 24, 8 y 9, dice: en cuanto a la plaga de la lepra, pon cuidado en guardar escrupulosamente todo lo que os enseñen los sacerdotes levitas y en obrar conforme a ello, según les he ordenado, así cuidarás de hacer. Y nos recuerda un caso. Recuerda lo que Adonai te lo hizo a Miriam en el camino cuando salisteis de Egipto. ¿Qué le pasó a Miriam? Miriam habló en contra de Moisés, su hermano. Y Miriam entonces padeció también de Zarat. Lo que dijo Miriam era verdad. Sí era verdad. Pero no tenía derecho de hablar en contra de Moisés, que a pesar de que era su hermano, era una autoridad. Y lamentablemente por cometer la Shon Hará, ¿qué pasó con Miriam? Le vino Zarat. Y eso lamentablemente causó que el pueblo pudiera de alguna forma no avanzar, se estancó, simplemente por lo que hizo Miriam. Creo que es importante meditar muy bien lo que hacemos, lo que decimos con nuestros labios, porque nuestra lengua puede acarrear bendición o puede acarrear maldición. Recordemos lo que dice el salmista, que quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien. Y nos dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Así que cuidémonos de la lengua, cuidémonos de la Shon Hará, cuidémonos de Regilú, el chisme. Y creo que si nos cuidamos, estaríamos evitando más bien activar enfermedades, activar cosas en el plano espiritual que pueden acarrearnos daños a nuestra vida e inclusive la muerte. Espero que esta reflexión nos alerte a cuidar un miembro que, aunque es pequeño, se jacta de grandes cosas. Inclusive Jacob, el hermano de Yehoshua, dice que es como ese pequeño fuego que enciende un bosque. Así que cuidémonos realmente de esa lengua y podamos más bien bendecir al Eterno y bendecir también al prójimo. Así que Shabbat Shalom, Lei Traot.